Hola, me alegra tanto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas. Quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Mamá, no vas a ver más a tus nietos hasta que aprendas a respetar mis decisiones. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Carmen me dijo hace 6 meses, mientras sostenía a mi nieta Sofía de apenas 2 años en sus brazos. El pequeño Diego, de 5 años, se escondía detrás de sus piernas, sin entender por qué la abuela tenía lágrimas en los ojos. Me llamo Lucía Mendoza, tengo 73 años, y durante los últimos 5 años fui la abuela más feliz del mundo, hasta que descubrí que mi propia hija estaba usando mis nietos como rehenes emocionales para manipularme. Pero déjame contarte desde el principio, porque lo que pasó después, bueno, digamos que Carmen no esperaba que su viejita inofensiva pudiera defenderse tan bien. Era un martes por la mañana cuando llegué a casa de Carmen con los regalos que siempre llevaba, juguetes para los niños, medicinas que necesitaba, ella siempre andaba corta de dinero, y una olla de sancocho que había hecho la noche anterior. Toqué el timbre como siempre, con esa sonrisa que se me dibujaba automáticamente cada vez que sabía que vería a mis tesoros. Pero Carmen abrió la puerta con una cara que nunca había visto. Fría, calculadora, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Necesitamos hablar, me dijo sin siquiera saludarme. Los niños corrieron hacia mí gritando, abuela, abuela, como siempre, pero Carmen los detuvo con una firmeza que me heló la sangre. Niños, vayan a su cuarto a jugar. Pero mamá, queremos jugar con la abuela, protestó Diego. Ahora, el tono de Carmen no admitía discusión. Los pequeños me miraron con esa confusión que solo los niños pueden sentir cuando el mundo adulto de repente no tiene sentido. Se fueron arrastrando los pies, volteando a verme cada 2 pasos. Carmen cerró la puerta detrás de mí y cruzó los brazos. Ahí, en la sala que yo había ayudado a amueblar, entre los juguetes que yo había comprado y junto a las fotos donde salía cargando mis nietos recién nacidos, mi hija me declaró la guerra. Mamá, estoy cansada de que te metas en mis decisiones como madre. ¿De qué hablas, mi amor? Le pregunté genuinamente confundida. ¿Cuándo me he metido? Siempre, cuando le dijiste a Diego que podía comer dulces antes de la cena la semana pasada. Cuando le compraste esa muñeca cara Sofía sin preguntarme. Cuando les dijiste que podían quedarse despiertos hasta tarde viendo televisión contigo. Cada acusación era como una bofetada. Esas eran las cosas que hacen las abuelas. Consentir, malcriar un poquito, crear recuerdos mágicos. ¿Desde cuándo eso era un crimen? Carmen, yo solo quería. No me importa lo que querías. Su voz se volvió aún más dura. Estos son mis hijos, no tuyos. Y si no puedes respetar mis reglas, entonces no necesitas estar cerca de ellos. El mundo se me vino abajo en ese momento. Mis piernas temblaron y tuve que sentarme en el sofá. El mismo sofá donde había arrullado a Diego cuando Carmen tenía mastitis y no podía amamantarlo. El mismo sofá donde había pasado noches enteras cuidando a Sofía cuando tuvo neumonía a los 6 meses. Por favor, mi amor, le supliqué. Podemos hablar esto. Si hice algo mal, te prometo que... No hay nada que hablar. Carmen se acercó a la ventana y miró hacia la calle, evitando mi mirada. He tomado una decisión. Necesito espacio para criar a mis hijos como yo creo que es correcto. Pero los niños me necesitan, y yo los necesito a ellos. Por primera vez, Carmen me miró directamente, y lo que vi en sus ojos me aterrorizó. No había dolor, ni conflicto, ni siquiera enojo real. Había algo peor, cálculo frío. Exactamente. Por eso es que esto va a funcionar. En ese momento no entendí completamente lo que quiso decir, pero ahora, 6 meses después, lo veo claramente. Carmen había descubierto mi punto más vulnerable, mi talón de Aquiles. Mis nietos no eran solo el centro de mi mundo, eran mi mundo completo. Y ella lo sabía. Lo que Carmen no sabía era que su viejita inofensiva había sobrevivido 73 años en este mundo no por ser débil, sino por ser más inteligente de lo que aparentaba. Y que cuando alguien toca a mis nietos, despierta algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. La guerra había comenzado, pero Carmen no tenía idea de con quién se había metido. Déjame contarte cómo llegamos a este punto, porque nada de esto pasó de la noche a la mañana. Y mientras te cuento, quiero que sepas que todo lo que estoy a punto de revelarte es completamente cierto. Cada detalle, cada conversación,
Cada momento de dolor, todo pasó exactamente como te lo voy a contar. Carmen es mi única hija. Su papá murió cuando ella tenía 15 años, de un infarto fulminante que nos dejó a las dos completamente desamparadas. Yo tenía 43 años entonces, trabajaba medio tiempo como secretaria en una clínica dental y de repente me convertí en madre soltera con una adolescente rebelde que culpaba al mundo entero por la muerte de su padre. Pero salimos adelante. Trabajé doble turno, vendí empanadas los fines de semana, limpié casas por las noches. Todo para que Carmen pudiera terminar el colegio, ir a la universidad, tener las oportunidades que yo nunca tuve. Me quebré el lomo para darle lo que necesitaba. Y cuando se graduó de Administración de Empresas, sentí que todo sacrificio había valido la pena. Carmen se casó con Roberto cuando tenía 28 años. Un muchacho trabajador, o eso parecía. Yo pagué la mitad de la boda, mis ahorros de toda la vida, porque quería que mi hija tuviera el día perfecto. La otra mitad la pusieron los papás de Roberto, que siempre me trataron como si yo fuera menos que ellos porque no tenía universidad ni casa propia. Los primeros años fueron buenos. Carmen y Roberto parecían felices, establecidos. Él trabajaba en una empresa de seguros. Ella manejaba las finanzas de una tienda de ropa. Vivían en un apartamento modesto pero bonito, y yo los visitaba todos los domingos para almorzar juntos. Era nuestra tradición. Cuando Carmen quedó embarazada de Diego, yo estaba en el cielo. Por fin iba a ser abuela. Renuncié a mi trabajo de medio tiempo limpiando oficinas para poder estar disponible para ayudarla. Usé mis ahorros para comprar todo lo que el bebé necesitaba: la cuna, el coche, la ropa, los pañales para los primeros meses. «Mamá, no tienes que hacer todo esto», me decía Carmen, pero yo podía ver en sus ojos lo aliviada que estaba. Roberto ganaba bien, pero un bebé es caro, y ellos estaban ahorrando para comprar casa. Cuando Diego nació, me convertí en la niñera no oficial. Carmen volvió a trabajar cuando tenía 3 meses, y yo me quedaba con el bebé desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 días a la semana, sin cobrar un peso, por supuesto. Era mi nieto. Esos fueron los días más felices de mi vida. Diego era un bebé tranquilo, curioso, con unos ojitos que parecían entenderlo todo. Le cantaba canciones de cuna mientras lo alimentaba, lo llevaba al parque en su cochecito, le leía cuentos aunque todavía no entendiera las palabras. Era como volver a ser mamá, pero mejor, porque esta vez podía disfrutar cada momento sin la ansiedad económica que había marcado la infancia de Carmen. Cuando Diego cumplió 2 años, Carmen anunció que estaba embarazada otra vez, esta vez de Sofía. Y otra vez yo estuve ahí. Más ropa de bebé, más medicinas, más noches en vela cuando Carmen estaba demasiado cansada. Pero algo había empezado a cambiar en Carmen después del nacimiento de Sofía. Al principio pensé que era el cansancio normal de tener 2 niños pequeños, pero había algo más. Se había vuelto controladora, calculadora. Empezó con pequeñas críticas. «Mamá, no le des tantos dulces a Diego, se va a enfermar. Mamá, no cargues tanto a Sofía, se va a malcriar. Mamá, no les compres tantos juguetes, se van a volver materialistas». Al principio lo tomé bien. Pensé que era normal que una madre joven se sintiera insegura y quisiera establecer sus propias reglas. Pero las críticas se volvieron más frecuentes, más duras, y siempre terminaban con la misma amenaza implícita: «Si no haces lo que yo digo, no vas a ver a los niños». Nunca lo decía directamente, pero yo entendía el mensaje, y como cualquier abuela que ama a sus nietos más que a su propia vida, empecé a caminar sobre cáscaras de huevo. Medía cada palabra, cada gesto, cada regalo, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. El día que Carmen me prohibió ver a los niños, yo acababa de llegar de una cita médica. El cardiólogo me había aumentado la medicación para la presión arterial. El estrés de los últimos meses me estaba afectando físicamente. Necesitaba ver a mis nietos. Necesitaba sus abrazos, sus risas, esa pureza que solo los niños pueden dar cuando el mundo adulto se vuelve demasiado pesado. Pero Carmen tenía otros planes. Después de esa confrontación horrible, después de que me prohibiera ver a Diego y Sofía, me fui a mi casa y lloré durante 3 días seguidos. No comía, no dormía, no contestaba el teléfono. Los vecinos empezaron a preocuparse. Fue mi vecina, doña Mercedes, quien me sacó del hoyo en el que me había metido. «Lucía», me dijo, «tú no eres el tipo de mujer que se rinde. Te vi criar a esa niña sola, trabajar como una mula para darle todo lo que necesitaba.
Ahora vas a dejar que ella te quite a tus nietos así nomás. Tenía razón. Yo había luchado toda mi vida. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez temprana, a la soledad. Había construido una vida digna con estas manos arrugadas y este corazón que había sido roto tantas veces pero que seguía latiendo. No iba a rendirme ahora. Pero para pelear esta batalla, necesitaba entender completamente contra qué me enfrentaba. Y mientras más pensaba en los últimos meses, más piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las preguntas sobre mis ahorros que Carmen había empezado a hacer con más frecuencia. Su interés repentino en cuánto valía mi casa. Las conversaciones que escuché a medias sobre herencias y planificación financiera. Carmen no me estaba alejando de los niños por principios de crianza. Me estaba extorsionando emocionalmente por dinero. Y eso, mi querida audiencia, fue el momento en que decidí que era hora de recordarle a mi hija quien le enseñó a ser fuerte. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Una vez que entendí que Carmen me estaba manipulando, supe que necesitaba evidencias antes de actuar. A los 73 años, he aprendido que las emociones sin pruebas no sirven para nada. Así que hice lo que cualquier abuela inteligente haría. Me convertí en detective. Mi primera pista llegó por accidente, una semana después de que Carmen me prohibiera ver a los niños. Estaba en el supermercado cuando vi a Roberto comprando cosas para bebé, pañales, fórmula, medicinas. Me escondí detrás del pasillo de cereales y lo observé. Él parecía apurado, nervioso, revisando su teléfono cada 2 minutos. Cuando llegó a la caja, oí cómo le preguntaba a la cajera si podía dividir la cuenta. Algunas cosas las pagó con efectivo, otras con tarjeta de crédito. Eso me pareció extraño. ¿Por qué dividir una compra tan pequeña? Decidí seguirlo. Lo sé. Suena como algo que haría una loca, pero necesitaba respuestas. Roberto no fue a su casa. Fue a un apartamento en la zona norte de la ciudad, un edificio que yo no conocía. Se bajó del carro con las bolsas del supermercado y desapareció dentro del edificio. Esperé en mi carro viejo durante 2 horas hasta que salió. Esta vez no venía solo. Salió con una mujer joven, rubia, con un bebé en brazos. Se besaron en la boca antes de que ella subiera a un taxi. Mi corazón se detuvo. Roberto, el esposo perfecto de Carmen, tenía otra familia, pero esa no era la parte más impactante. Lo que realmente me dejó helada fue lo que pasó después. Roberto sacó su teléfono y hizo una llamada. Aunque estaba lejos, pude leer sus labios claramente cuando dijo, «Ya está hecho, Carmen. Ahora necesitamos el dinero de tu mamá más rápido». Mi propia hija sabía que su esposo la estaba engañando, y en lugar de confrontarlo, estaban trabajando juntos para estafarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta haciendo una lista de todas las cosas extrañas que había notado en los últimos meses pero que no había querido ver. Las preguntas constantes sobre mi testamento. La insistencia de Carmen en que pusiera la casa a su nombre por si algo te pasa. Las solicitudes de préstamos que siempre se convertían en regalos. La forma en que Roberto siempre desaparecía durante las visitas familiares. Los gastos excesivos de Carmen a pesar de que se quejaba de problemas económicos. Al día siguiente, tomé una decisión que cambió todo. Fui a ver a don Patricio, el esposo de mi vecina Mercedes. Él había sido investigador privado antes de retirarse, y aunque ya tenía 75 años, todavía tenía contactos en el negocio. «Lucía», me dijo después de escuchar mi historia, «esto suena más complicado de lo que piensas. Si quieres pelear contra esto, necesitas evidencias sólidas. ¿Estás segura de que quieres saber toda la verdad?» «Don Patricio», le respondí, «he estado viviendo en la mentira durante meses. La verdad no puede ser peor que eso». Qué equivocada estaba. Don Patricio me presentó a su sobrino, Marcos, un investigador privado profesional. Marcos era joven, eficiente y discreto. Le conté toda la situación y él me explicó que lo que estaba pasando se llamaba abuso financiero de adultos mayores, un crimen que estaba aumentando en todo el país. «Doña Lucía», me dijo, «usted no es la primera abuela que viene aquí con esta historia. Desafortunadamente, los hijos que hacen esto son muy sistemáticos, pero también cometen errores. Solo necesitamos encontrarlos». Durante las siguientes 3 semanas, Marcos documentó todo. Siguió a Roberto hasta su segundo apartamento 5 veces más. Tomó fotos de él con la otra mujer y el bebé.
Descubrió que Roberto había alquilado ese apartamento hace 8 meses, exactamente cuando Carmen empezó a presionarme sobre el dinero. Pero la evidencia más devastadora vino de donde menos lo esperaba, de los propios teléfonos de Carmen y Roberto. Marcos tenía un contacto en la compañía telefónica que pudo acceder legalmente a los registros de llamadas y mensajes después de que yo presentara una denuncia formal por extorsión. Lo que encontramos me destrozó completamente. Carmen había estado enviándole mensajes a Roberto durante meses, planeando cómo sacarme el dinero. Cuando mi mamá vea que no puede ver a los niños, va a ceder en todo. Ella tiene al menos 50,000 pesos ahorrados más el valor de la casa. Solo tenemos que ser pacientes. Los viejos siempre ceden cuando se trata de los nietos. Había más, mucho más. Mensajes sobre cómo iban a dividir mi dinero. Planes para internarme en un hogar de ancianos cuando ya no sea útil. Discusiones sobre si vender mi casa inmediatamente después de mi muerte o esperar un poco para que no se vea tan obvio. La peor parte fueron los mensajes sobre mis nietos. Los niños ni siquiera van a recordar a la vieja cuando sean mayores. Es mejor así. No quiero que crezcan tan apegados a ella. Cuando Marcos me mostró esas conversaciones, lloré durante 2 horas seguidas en su oficina. No era solo la traición financiera. Era saber que mi propia hija, la niña que crié con tanto amor y sacrificio, había planificado fríamente robarme lo único que me quedaba en la vida, mis nietos y mi dignidad. Pero después de las lágrimas vino algo que no había sentido en meses: claridad. Carmen había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a su madre. Pensó que porque era vieja, era tonta. Pensó que porque la amaba, era débil. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Esa noche, sentada en mi cocina con todas las evidencias esparcidas sobre la mesa, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser víctima. No iba a permitir que me robaran a mis nietos. Y definitivamente no iba a dejar que Carmen y Roberto se salieran con la suya. Era hora de que la alumna aprendiera algunas lecciones de la maestra. El momento de la verdad llegó un jueves por la mañana, cuando Marcos me llamó con noticias que me cambiarían la vida para siempre. Doña Lucía, necesita sentarse para lo que le voy a contar, me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Encontramos algo que no esperábamos. Resulta que Roberto no solo tenía una segunda familia. Tenía deudas de juego por más de 80,000 pesos con prestamistas ilegales. La mujer del apartamento no era su amante, era la hija del prestamista, y el bebé era la garantía de que Roberto no huyera sin pagar. Carmen sabía todo. Los mensajes que Marcos recuperó mostraban que ella había estado ayudando a Roberto a planificar cómo pagar esas deudas usando mi dinero. Pero había más. Carmen había estado falsificando mi firma en documentos financieros durante los últimos 6 meses. Doña, usted tiene 3 préstamos a su nombre que nunca firmó, me explicó Marcos mientras me mostraba los documentos. Préstamos por 25,000 pesos cada uno. Carmen ha estado usando su información personal para endeudarse en su nombre. Me quedé sin palabras. La habitación daba vueltas. Mi propia hija no solo me había quitado a mis nietos, me había robado mi identidad financiera. Pero esto no es lo peor, continuó Marcos. Carmen está planeando declarar que usted sufre de demencia senil para obtener poder legal sobre todas sus finanzas. Ya habló con un abogado. Tiene una cita programada para el próximo lunes. El mundo se detuvo. Carmen iba a declararme incompetente mentalmente para robarme legalmente todo lo que tenía. Y después, probablemente me internaría en algún hogar de ancianos barato mientras ella gastaba mi dinero pagando las deudas de su esposo infiel. Pero lo que más me dolió fue la última evidencia que Marcos había encontrado. Una grabación de audio que Carmen había hecho sin que yo lo supiera durante nuestra última conversación el día que me prohibió ver a los niños. En esa grabación, se podía escuchar claramente cómo yo le suplicaba ver a mis nietos, cómo mi voz se quebraba cuando le pedía perdón por cosas que nunca había hecho mal. Pero lo que me destrozó fue escuchar a Carmen riéndose después de que yo me fuera. ¿Oíste eso, Roberto?, decía en la grabación. La vieja cayó perfectamente en la trampa. Ahora sí va a hacer todo lo que queremos. Los viejos son tan predecibles cuando los chantajeas con los nietos. En el fondo se podía escuchar a Roberto preguntando, ¿crees que funcionará? Por favor, respondía Carmen. Mi mamá haría cualquier cosa por esos niños. Es su punto débil. Para fin de mes, vamos a tener acceso a todo su dinero, y para fin de año, nos vamos a deshacer de ella completamente. Cuando terminé de escuchar esa grabación, algo murió dentro de mí.
No era solo la traición, era la frialdad, la forma casual en que hablaba de deshacerse de mí como si fuera basura. Pero también, en ese momento de dolor más profundo, nació algo nuevo, una determinación que no había sentido desde que era joven y luchaba por sacar adelante a Carmen después de la muerte de su padre. Marcos, le dije con una voz que sonaba diferente, más fuerte, necesito que me ayudes a planear algo, pero tiene que ser completamente legal. Cuando yo termine con Carmen y Roberto, ellos van a desear nunca haber nacido, pero vamos a hacer todo por el libro. Marcos sonrió. Doña, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Durante los siguientes días, desarrollamos un plan que era tan elegante como devastador. Carmen había cometido varios crímenes: falsificación de documentos, fraude financiero, robo de identidad y extorsión. Roberto había cometido adulterio, fraude, y tenía deudas ilegales que comprometían la seguridad de mis nietos. Pero en lugar de simplemente denunciarlos a la policía, íbamos a hacer algo mucho más inteligente. Íbamos a darles exactamente lo que querían: acceso a mi dinero, pero bajo nuestros términos. La idea es simple, me explicó Marcos. Vamos a hacer que ellos mismos se incriminen. Cuando alguien está desesperado por dinero y cree que ya ganó, comete errores. Errors que podemos documentar. El plan tenía 3 fases. Primero, yo iba a fingir que había cedido a la presión emocional. Le iba a decir a Carmen que estaba dispuesta a darle acceso a mis ahorros si me dejaba ver a los niños. Esto era lo que ella esperaba, así que no sospecharía. Segundo, íbamos a monitorear todo lo que hicieran con mi dinero. Marcos tenía contactos en los bancos que podían rastrear cada transacción legalmente una vez que presentáramos las denuncias apropiadas. Tercero, cuando tuviéramos evidencia suficiente de todos sus crímenes, íbamos a ejecutar un plan que no solo los pondría en prisión, sino que me garantizaría la custodia completa de mis nietos. Doña Lucía, me dijo Marcos, esto va a requerir que usted actúe como la víctima perfecta durante varias semanas. ¿Puede hacerlo? Me reí por primera vez en meses. Hijo, he estado actuando durante 73 años. Fingir ser una vieja tonta va a ser fácil. Lo que Carmen no sabía era que su vieja tonta había estado tomando clases de actuación en el centro comunitario durante los últimos 5 años. Lo que Roberto no sabía era que yo tenía contactos en lugares que él nunca podría imaginar. Décadas de ser amable con todo el mundo me habían dado una red de aliados en bancos, oficinas gubernamentales y el sistema legal. Pero lo más importante, lo que ninguno de los dos sabía era que yo tenía algo que ellos nunca iban a tener. Yo tenía la razón de mi lado, y cuando una abuela lucha por sus nietos, no hay fuerza en el mundo que la pueda detener. El viernes por la tarde, tomé el teléfono y marqué el número de Carmen. Cuando contestó, pude escuchar a los niños jugando en el fondo, y mi corazón se apretó. Carmen, le dije con la voz más quebrada que pude fingir, no puedo más. Necesito ver a mis nietos. Hello, Casey, que me pidas. Hubo una pausa, y después pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Ay, mamá, yo sabía que ibas a entrar en razón. Ven mañana y hablamos. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en el espejo de la sala. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima quebrada de hace un mes. Era una guerrera de 73 años que estaba a punto de demostrarle al mundo que la edad no significa debilidad. Carmen quería jugar con fuego. Estaba a punto de descubrir que su madre era un incendio. El sábado llegué a casa de Carmen a las 10 de la mañana en punto, cargando una bolsa llena de regalos para los niños y mi mejor cara de abuela derrotada. Había practicado frente al espejo durante 1 hora, hombros caídos, voz temblorosa, ojos suplicantes. Carmen tenía que creer que había ganado completamente. Cuando abrió la puerta, pude ver el triunfo en sus ojos. Me había estado esperando. Mamá, me dijo con una voz falsamente cariñosa, qué bueno que hayas venido. Pasa, pasa. Los niños se lanzaron hacia mí como siempre, y esta vez Carmen no los detuvo. Diego me abrazó las piernas y Sofía levantó sus bracitos pidiendo que la cargara. Por un momento, el dolor fue real. Había extrañado tanto estos abrazos que casi se me olvida que estaba actuando. ¿Trajiste regalos, abuela?, preguntó Diego con esos ojitos brillantes que me derretían el corazón. Claro que sí, mi amor, le dije, sacando los juguetes de la bolsa. La abuela siempre trae regalos para sus tesoros. Carmen nos observaba desde el sofá con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando los niños se fueron a jugar con sus juguetes nuevos, ella se acercó y se sentó a mi lado. Mamá,
Me alegra que hayamos podido resolver nuestras diferencias, me dijo, tomando mi mano de una forma que se suponía que fuera cariñosa pero que se sentía calculadora. Yo solo quiero lo mejor para mis hijos. Lo sé, mi amor, respondí con la voz más sumisa que pude. Yo también quiero lo mejor para ellos. Y para ti. De eso precisamente quería hablarte. Carmen se acomodó en el sofá, preparándose para su gran momento. Roberto y yo hemos estado pensando en el futuro de la familia. En tu futuro también. Ahí venía, el golpe maestro que ella había estado planeando durante meses. Mamá, tú ya tienes 73 años. Vivir sola en esa casa tan grande no es seguro. Y manejar todos esos ahorros y documentos debe ser estresante para ti. Fingí confusión. ¿De qué hablas, Carmen? Bueno, Roberto y yo pensamos que sería mejor si nos dieras poder legal sobre tus finanzas. Así nosotros podemos encargarnos de todo, pagar las cuentas, manejar los ahorros, asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. Y también podríamos ayudarte a encontrar un lugar más seguro para vivir. Un hogar de ancianos. Exactamente como Marcos había predicho. Pero yo me siento bien en mi casa, protesté débilmente. Carmen apretó mi mano un poco más fuerte. Mamá, lo que pasó la semana pasada me preocupó mucho. Te veías muy confundida, muy alterada. A veces las personas mayores no se dan cuenta cuando empiezan a necesitar ayuda. La muy cínica estaba usando mi dolor emocional como evidencia de deterioro mental. Pero yo tenía que seguir el juego. ¿Tú crees que estoy perdiendo la cabeza?, pregunté con voz temblorosa. No, claro que no. Solo creo que necesitas ayuda. Y Roberto y yo queremos dártela. En ese momento, Roberto entró a la sala como si hubiera estado esperando su turno. Probablemente había estado escuchando desde la cocina. Doña Lucía, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Carmen tiene razón. Nosotros la queremos mucho y queremos asegurarnos de que esté protegida. Además, continuó Carmen, si algo te llegara a pasar, sería mucho más fácil para nosotros cuidar de todo si ya tenemos los documentos en orden. Ahí estaba, la amenaza sutil, si algo te pasa. Como si fuera inevitable que algo me fuera a pasar pronto. ¿Y qué tendría que hacer?, pregunté con la voz de una viejita asustada. Roberto se adelantó con una carpeta que había estado escondiendo detrás de la espalda. Solo firmar estos papeles. Son muy simples. Un poder legal y algunos documentos del banco. Marcos y yo habíamos estado esperando esto. Habíamos preparado un plan que era tan elegante como devastador. Está bien, dije después de una pausa dramática. Si ustedes creen que es lo mejor. La alegría en los ojos de Carmen fue instantánea. Pero yo no había terminado. Pero tengo una condición. Roberto y Carmen se tensaron. Quiero que esto se haga oficialmente, con un abogado presente. Y quiero que mis nietos estén presentes cuando firme los papeles. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué quieres que estén los niños? Porque quiero que sepan que la abuela está haciendo esto por amor a la familia. Quiero que recuerden que todo lo que hago es por ellos. Era una petición tan típicamente sentimental de una abuela que Carmen no pudo objetar sin parecer sospechosa. Está bien, mamá, como tú quieras. Y una cosa más, agregué. Quiero hacer esto en mi casa. Es donde me siento más cómoda. Roberto se veía nervioso. No sería más fácil en la oficina del abogado. Hijo, le dije con mi mejor voz abuela terca, tengo 73 años. Si van a tomar control de mi vida, al menos denme la dignidad de hacerlo en mi propia sala. Carmen le dio una mirada a Roberto que claramente decía, no la contradigas ahora que está cooperando. Por supuesto, doña Lucía. Su casa está perfecto. Maravilloso, dije, levantándome del sofá. ¿Qué tal si lo hacemos el próximo viernes? Eso me da tiempo para preparar todo. También me daba tiempo para preparar la trampa más elaborada de mi vida. Después de despedirme de los niños con abrazos extra largos, salí de esa casa sintiéndome como una actriz que acababa de dar la performance de su vida. Carmen y Roberto habían tragado el anzuelo completamente. Esa noche, Marcos y yo nos reunimos en mi cocina para ultimar los detalles de nuestro plan. Habíamos pasado 2 semanas preparando cada aspecto, y ahora todo estaba listo. La casa va a estar completamente cableada con cámaras y micrófonos ocultos, me explicó Marcos mientras revisaba una lista. Todo legal, porque es su propiedad y usted tiene derecho a grabar en su propia casa. ¿Y el abogado? El
Abogado va a ser mi socio, Javier. Es abogado real, pero también trabaja con nosotros. Va a hacer que todo parezca legítimo mientras documenta cada palabra que digan. ¿Y los documentos? Marco sonrió. Aquí está la parte más brillante. Los documentos que van a firmar son reales, pero tienen una cláusula especial escondida en la letra pequeña. Si en cualquier momento se descubre fraude o coerción, todos los poderes se revierten automáticamente y la persona que intentó el fraude pierde cualquier derecho sobre la herencia. Y ellos no van a leer eso. ¿Cuándo fue la última vez que leyó toda la letra pequeña de un contrato? Especialmente cuando cree que ya ganó. El plan era perfecto. Carmen y Roberto iban a incriminarse ellos mismos, en video, mientras cometían múltiples crímenes. Pero la parte que más me emocionaba era la sorpresa final. ¿Ya confirmaste la presencia de los otros invitados?, le pregunté. Todos confirmados. La trabajadora social, el detective de la policía, el psicólogo forense y el juez familiar van a estar escondidos en la casa de al lado, escuchando todo en tiempo real. Y mi sorpresa especial. Marco se rió. Doña, esa es la parte que más me gusta del plan. Cuando Carmen vea a la mujer de Roberto con el bebé entrando a su casa, creo que se le va a salir el alma del cuerpo. El viernes iba a ser el día más importante de mi vida. Carmen había planeado robarme todo y deshacerse de mí, pero en su arrogancia había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a su madre. Durante 73 años, había aprendido que la paciencia, la inteligencia y la preparación siempre vencen a la prisa, la arrogancia y la codicia. Carmen quería una guerra. Estaba a punto de descubrir que había traído un cuchillo a un combate de artillería. El viernes llegó con un cielo despejado y una brisa suave, el clima perfecto para el día en que iba a recuperar mi vida. A las 8 de la mañana, mi casa parecía normal desde afuera, pero por dentro, era el set de la operación más sofisticada que había planeado en mis 73 años de vida. Marcos y su equipo habían trabajado toda la noche instalando cámaras microscópicas en cada rincón de la sala, micrófonos direccionales ocultos en los adornos, y sistemas de grabación que capturarían cada palabra, cada gesto, cada momento de lo que estaba a punto de pasar. Doña Lucía, me dijo Marcos mientras hacíamos la revisión final. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Marcos, le respondí mientras me acomodaba mi blusa favorita, la azul con flores que Carmen siempre decía que me hacía ver muy abuela. Hace 6 meses que no hay vuelta atrás. A las 10 en punto, Carmen llegó con los niños. Los había vestido especialmente bien, como si fuera una ocasión especial. En cierto modo, lo era, pero no de la manera que ella se imaginaba. «Abuela», gritó Diego corriendo hacia mí. Mami dijo que íbamos a firmar papeles importantes. «Así es, mi amor», le dije cargando a Sofía, quien se había aferrado a mi cuello como si sintiera que algo importante estaba pasando. «La abuela va a firmar unos papeles para que mami y papi puedan cuidarla mejor». Carmen sonrió con esa falsa dulzura que ahora me daba náuseas. «Mamá, te ves muy bien hoy. ¿Estás emocionada?» «Un poco nerviosa», admití, lo cual era completamente cierto, aunque no por las razones que ella pensaba. A las 10:30 llegó Roberto con el abogado. Javier interpretó su papel perfectamente: traje formal, maletín de cuero, actitud profesional pero ligeramente aburrida, como si este tipo de procedimientos fueran rutinarios para él. «Doña Lucía», me dijo Javier estrechando mi mano, «es un placer conocerla. Su hija me ha contado mucho sobre usted». «Espero que cosas buenas», respondí con una sonrisa temblorosa. Mientras Javier preparaba los documentos en la mesa del comedor, yo serví café y galletas como cualquier abuela haría. Los niños jugaban en la sala, ajenos al drama que estaba por desarrollarse. «Muy bien», anunció Javier, «podemos comenzar. Doña Lucía, estos documentos le van a dar a su hija y a su yerno poder legal completo sobre sus finanzas, propiedades y decisiones médicas». «¿Eso significa que ellos van a controlar todo mi dinero?», pregunté con voz insegura. «Exactamente», respondió Carmen rápidamente. «Pero es por tu propio bien, mamá. Así nosotros podemos asegurarnos de que siempre tengas todo lo que necesitas». Roberto se inclinó hacia adelante. «Y también podemos ayudarla a tomar decisiones sobre dónde vivir. Ya hemos estado viendo algunas opciones muy bonitas». Ahí estaba la primera incriminación clara. En cámara, con sonido perfecto. «¿Opciones?», pregunté. Carmen me tomó la mano.
Bueno, mamá, hemos estado pensando que tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar donde haya más gente de tu edad. Un lugar donde tengas ayuda las 24 horas. Un hogar de ancianos. No, un lugar de vida asistida. Muy bonito, muy cómodo. Javier fingió revisar los documentos. También hay una cláusula aquí sobre la casa. Una vez que firmemos estos papeles, la casa puede ser vendida para pagar por el cuidado de la señora. ¿Van a vender mi casa? Pregunté con genuina angustia. Roberto y Carmen se miraron. Este era el momento que habían estado esperando. Mamá, me dijo Carmen con una voz que intentaba ser consoladora, tú sabes que mantener esta casa es muy costoso. Y con tus problemas de memoria últimamente, es peligroso que vivas sola. ¿Qué problemas de memoria? Pregunté, aunque sabía exactamente de qué hablaba. Roberto se adelantó. Doña Lucía, usted mismo lo dijo la semana pasada. Se sentía confundida, alterada. Carmen está preocupada por su bienestar. Era perfecto. Estaban construyendo su caso de incompetencia mental en cámara, usando el dolor emocional que ellos mismos habían causado como evidencia. ¿Y qué va a pasar con el dinero de la venta? Pregunté. Carmen sonrió. Todo va a ir a pagar por tu cuidado, por supuesto. Y si sobra algo, va a estar guardado para los nietos. Mentor número 2 documentada. ¿Cuánto dinero creen que van a necesitar? Insistí. Roberto consultó unos papeles. Bueno, con los gastos del hogar de ancianos, más los costos médicos, probablemente necesitemos acceso a todos sus ahorros inmediatamente. ¿Todo? Los $75,000. Carmen se tensó. Tiene 75,000 pesos ahorrados. Había mordido el anzuelo perfectamente. Marcos había calculado que si mencionaba una cantidad específica, Carmen revelaría cuánto sabía realmente sobre mis finanzas. Bueno, sí, dije tímidamente. Pensé que tú sabías. No es por eso que necesitan el poder legal. Roberto y Carmen se miraron con una codicia que las cámaras capturaron perfectamente. Por supuesto, dijo Carmen rápidamente. Solo queríamos asegurarnos de tener la cifra correcta para los documentos. En ese momento, Diego se acercó a la mesa. Mami, ¿por qué estás hablando del dinero de la abuela? Carmen se puso roja. Diego, ve a jugar con tu hermana. Pero quiero saber por qué. Ahora, le gritó Carmen con una dureza que hizo que Diego se echara a llorar. Era el momento perfecto. El momento que Marcos y yo habíamos estado esperando. Carmen, le dije con voz firme, no le grites así a mi nieto. Es mi hijo, y yo le hablo como se me da la gana. No en mi casa, no. Por primera vez desde que había llegado, Carmen me miró con sospecha. ¿Qué te pasa, mamá? Creí que habíamos resuelto esto. Lo resolvimos, pero eso no te da derecho a maltratar a los niños. Roberto intervino. Doña Lucía, Carmen solo está estresada. Mejor firmemos estos papeles y terminemos con esto. Sí, agregó Carmen, recuperando su compostura falsa. Tienes razón, mamá. Lo siento. Mejor terminemos esto rápido. Javier puso los documentos frente a mí. Solo necesito su firma aquí, aquí y aquí. Tomé el bolígrafo y fingí que estaba a punto de firmar. Pero entonces hice algo que Carmen nunca esperó. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. ¿Sabes qué, Carmen? Dije sin voltearme. Hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa, mamá? Si todo esto es por mi propio bien, ¿por qué siento que me están robando? El silencio en la habitación fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mamá, dijo Carmen con una voz peligrosa. ¿De qué estás hablando? Me volteé para mirarla directamente a los ojos. Y en ese momento, dejé caer la máscara completamente. Estoy hablando de esto, mi querida hija. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que Marcos había obtenido. La voz de Carmen llenó la habitación. Cuando mi mamá vea que no puede ver a los niños, va a ceder en todo. Los viejos son tan predecibles cuando los chantajeas con los nietos. La cara de Carmen se puso blanca como un papel. ¿Dónde conseguiste eso? Oh, tengo mucho más, le dije con una calma que no sabía que poseía. ¿Quieren escuchar la parte donde planean internarme en un hogar de ancianos, cuando ya no sea útil? ¿O prefieren la parte donde discuten cómo dividir mi dinero? Roberto se levantó bruscamente. Esto es una trampa. ¿Una trampa? Me reí. Roberto, querido, esto es justicia.
En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Carmen y Roberto se miraron con pánico. ¿Esperabas a alguien más?, preguntó Roberto. Sí, respondí caminando hacia la puerta. Esperaba a varias personas. Abrí la puerta y entró la mujer rubia con el bebé, la amante de Roberto. O más bien, como habíamos descubierto, la hija del prestamista que lo tenía amenazado. Roberto, dijo la mujer con confusión. ¿Qué haces aquí? Dijiste que ibas a conseguir el dinero hoy. Carmen se levantó tan rápido que tiró la silla. ¿Quién carajo es esta mujer? Carmen, le dije con una sonrisa, te presento Patricia, la madre del hijo de tu esposo. El mundo de Carmen se desplomó en ese momento. Los gritos, las acusaciones, los insultos llenaron mi sala como una sinfonía de destrucción. Pero yo no había terminado. Volví a tocar el tambor. Esta vez entraron 5 personas, un detective de la policía, una trabajadora social, un psicólogo forense y el juez familiar que había estado escuchando todo desde la casa de al lado. Carmen Mendoza y Roberto Vázquez, anunció el detective, están arrestados por fraude, falsificación de documentos, extorsión y abuso financiero de adulto mayor. Mientras les leían sus derechos, Carmen me miró con un odio que jamás había visto en ningún ser humano. Esto no va a terminar aquí, me gritó mientras se la llevaban esposada. Voy a recuperar a mis hijos. Eres una vieja loca y nadie te va a creer. Pero yo tenía la última carta que jugar. Carmen, le grité mientras la metían al carro de la policía. Se me olvidaba decirte. El psicólogo forense ya evaluó mi salud mental. Resulta que no tengo demencia senil. Pero él sí quiere evaluarte a ti. La puerta del carro se cerró con un sonido que sonó como música celestial. Mis nietos, que habían estado escondidos en mi cuarto durante toda la confrontación, bajo el cuidado de mi vecina Mercedes, salieron corriendo hacia mí. «¿Abuela?», preguntó Diego con lágrimas en los ojos. «Mami y papi van a volver». «Sí, mi amor», le dije cargándolo junto con Sofía. «Pero primero tienen que aprender algunas lecciones muy importantes sobre cómo tratar a las personas que aman». Los siguientes días fueron un torbellino de policías, abogados, trabajadores sociales y periodistas. La historia de la abuela guerrera que había expuesto a su propia hija en una operación encubierta se volvió viral en todas las redes sociales. Pero para mí, lo único que importaba era el sonido de mis nietos jugando en mi sala otra vez. Carmen y Roberto fueron liberados bajo fianza después de 3 días en prisión. Los cargos eran múltiples: fraude financiero, falsificación de documentos, extorsión, abuso de adulto mayor y, en el caso de Roberto, bigamia. Resultó que nunca se había divorciado de su primera esposa. El martes por la mañana, exactamente una semana después de la operación, Carmen apareció en mi puerta. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello desarreglado. Pero lo que más me impactó fue que había perdido esa arrogancia que había caracterizado todos nuestros encuentros recientes. ¿Podemos hablar?, me preguntó con una voz apenas audible. Los niños estaban en el colegio, así que la dejé pasar. Se sentó en el mismo sofá donde una semana antes había planeado robarme la vida. «Mamá», comenzó, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero...». «Pero vas a hacerlo anyway», la interrumpí. Empezó a llorar. Lágrimas reales, no las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer. «Los voy a perder, ¿verdad? Voy a perder a mis hijos». «Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «ya los perdiste. Los perdiste el día que decidiste usarlos como armas contra su propia abuela». «Era Roberto», sollozó. «Todo fue idea de Roberto. Él me convenció de que tú tenías demasiado dinero guardado mientras nosotros luchábamos con las deudas. Las deudas de juego que él tenía desde antes de casarse contigo». Carmen me miró con sorpresa. «¿Tú sabías?» «Carmen, yo sé de tú. Sé sobre Patricia y el bebé. Sé sobre los 80,000 pesos que Roberto debe. Sé sobre los prestamistas que lo amenazaron. Sé sobre los préstamos que sacaste en mi nombre. Y sé que tú sabías todo esto cuando decidiste chantajearme con mis nietos. Roberto me dijo que si no conseguíamos el dinero, nos iban a hacer daño. A mí y a los niños. Y tu solución fue destruir a tu propia madre». Carmen se quedó en silencio por un largo momento. «Mami», me dijo finalmente, usando el nombre que no había usado conmigo en años, «sé que no merezco tu perdón, pero por favor, no me quites a mis hijos». «Yo no te quité a tus hijos, Carmen.
Tú te los quitaste a ti misma. ¿Qué quieres decir? ¿Realmente crees que Diego y Sofía no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Diego tiene 5 años, no es tonto. Él vio cómo me trataste. Vio cómo me gritaste por defenderlo cuando tú le gritaste a él. Sofía tal vez no entiende las palabras, pero entiende las emociones. Ellos saben que algo malo pasó. Carmen lloraba más fuerte ahora. Dame una cosa, continue. En todos estos meses que me prohibiste ver a los niños, ¿alguna vez te preguntaste si ellos me extrañaban? ¿Si preguntaban por mí? ¿Si lloraban por su abuela? Sí, susurró. Preguntaban por ti todos los días. ¿Y qué les decías? Que estabas enferma, que no podías verlos. Mentirosa hasta el final. Carmen levantó la cabeza y me miró con desesperación. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Carmen, hay algunas cosas en la vida que no se pueden arreglar. Solo se pueden aceptar las consecuencias y tratar de ser mejor persona. Pero yo puedo cambiar. Puedo ser mejor madre, mejor hija. ¿Puedes? Porque según los registros que encontramos, has estado planeando esto desde hace casi un año. Esto no fue una decisión desesperada de último momento. Fue un plan sistemático para destruir a tu propia madre. Se quedó callada porque sabía que tenía razón. Carmen, le dije más suavemente. Durante 28 años, desde que tu papá murió, yo dediqué mi vida entera a ti. Trabajé trabajos que odiaba para pagarte la universidad. Gasté mis ahorros en tu boda. Renuncié a mi vida social para cuidar a tus hijos sin cobrar un peso. Y tú sabías todo esto cuando decidiste traicionarme. Lo sé, mami, lo sé. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero. No es ni siquiera el hecho de que me prohibieras ver a los niños. Es que fuiste capaz de mirarme los ojos todos esos meses, venir a mi casa, comer mi comida, dejar que cuidara a tus hijos, y todo el tiempo estabas planeando destruirme. Carmen no tenía respuesta para eso. El juez familiar va a decidir la custodia de los niños la próxima semana, le informé. La trabajadora social ha recomendado que yo tenga custodia temporal mientras tú y Roberto resuelven sus problemas legales. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario. Tal vez meses, tal vez años. Mami, por favor. Carmen, durante estos meses vas a tener que demostrar que puedes ser una buena madre. Vas a tener que ir a terapia. Vas a tener que conseguir trabajo. Vas a tener que divorciarte de Roberto. Y vas a tener que demostrar que entiendes completamente lo que hiciste mal. ¿Y después? Después, tal vez, podamos empezar a reconstruir una relación. Pero nunca va a ser como antes. Esa confianza que teníamos, esa está rota para siempre. Carmen lloró durante otros 10 minutos en mi sofá. Yo no la console. Algunas lecciones se aprenden mejor con dolor. Cuando finalmente se calmó, le dije, hay algo más que tienes que saber. ¿Qué? Los prestamistas de Roberto. Ya los arrestaron también. Resulta que cuando la policía investigó las deudas de juego de Roberto, encontraron toda una red de préstamos ilegales. Roberto va a tener que testificar contra ellos. ¿Eso es bueno o malo? Para Roberto, probablemente bueno. Significa que puede recibir una sentencia reducida si coopera. Para ti, bueno, eso depende de qué tan involucrada estuvieras realmente. Carmen se veía aterrorizada. Yo no sabía nada sobre los prestamistas. Solo sabía que Roberto debía dinero. Eso tendrás que probarlo en corte. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mami, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? La miré por un largo momento. Esta mujer que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi adolescente rebelde, mi hija adulta, la persona por la cual había sacrificado todo y que había estado dispuesta a sacrificarme a mí. Carmen, le dije finalmente, el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana, y va a tomar mucho tiempo ganarlo. Después de que se fuera, me senté en mi sala en silencio por primera vez en semanas. La casa se sentía diferente. Se sentía mía otra vez. A las 3 de la tarde, llegaron mis nietos de colegio. Diego corrió hacia mí con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Abuela, mami vino a visitarte. Sí, mi amor, vino a hablar conmigo. Ya no está enojada contigo. No, mi cielo, ya no está enojada. Sofía se subió a mi regazo y me abrazó el cuello. ¿Te vas a quedar con nosotros para siempre, abuela? Por ahora sí, mi amor.
Por ahora sí. Esa noche, mientras acostaba a mis nietos en las camas que había preparado para ellos en mi casa, Diego me preguntó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué mami y papi tuvieron que irse? Porque hicieron algunas cosas muy malas, mi amor. Y cuando las personas adultas hacen cosas malas, tienen que aprender de sus errores. Pero van a volver. Algún día, mi cielo, cuando hayan aprendido a ser mejores personas. Tú nos vas a proteger mientras tanto. Con mi vida, Diego. Con mi vida. 6 meses después del día que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en mi jardín viendo a Diego enseñarle a Sofía a andar en bicicleta. El sol de la tarde ilumina sus caritas concentradas, y puedo escuchar sus risas mezclándose con el sonido de los pájaros en los árboles que planté cuando Carmen era pequeña. La vida ha tomado un ritmo completamente nuevo. Cada mañana, despierto a las 6:30 para preparar el desayuno de los niños. Diego come cereal con banano y Sofía prefiere tostadas con mermelada, pero solo si se las corto en triángulos. Son esas pequeñas rutinas las que me han devuelto el propósito y la alegría. El proceso legal finalmente terminó la semana pasada. Carmen recibió 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la obligación de asistir a terapia psicológica por 1 año. Roberto no tuvo tanta suerte. Su historial de deudas de juego, la bigamia y su participación con los prestamistas ilegales le costaron 3 años de prisión efectiva. Pero lo más importante es que el juez me otorgó custodia legal completa de Diego y Sofía hasta que Carmen pueda demostrar que es una madre estable y responsable. Doña Lucía, me había dicho el juez durante la audiencia final. En mis 25 años en el sistema judicial familiar, raramente he visto un caso donde una abuela haya demostrado tanta determinación y sabiduría para proteger a sus nietos. Estos niños tienen mucha suerte de tenerla. Carmen estuvo presente en esa audiencia. Se veía diferente, más delgada, más seria, con una humildad en los ojos que nunca había visto antes. Cuando el juez anunció su decisión, ella no protestó. Solo asintió y me miró con algo que podría haber sido gratitud. Después de la audiencia, Carmen se acercó a mí en el pasillo del juzgado. «Mamá», me dijo, «quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y que estoy agradecida de que Diego y Sofía estén contigo». «¿Cómo te está yendo en la terapia?», le pregunté. «Difícil, muy difícil. La doctora me está ayudando a entender por qué fui capaz de hacerte lo que te hice. Y no son excusas bonitas, mamá. Es trabajo duro aceptar que fui una hija terrible». ¿Y el trabajo? Carmen había conseguido empleo como asistente administrativa en una empresa de contabilidad. No pagaba mucho, pero era honesto y le estaba enseñando a valorar el dinero que ganaba con su propio esfuerzo. Está bien. Es humilde, pero me gusta levantarme cada día sabiendo que estoy construyendo algo por mí misma, sin depender de nadie más. Me alegra escuchar eso. Mamá, ¿puedo ver a los niños este domingo? Solo 1 hora. En tu casa, con tu supervisión. Era la primera vez en 6 meses que Carmen pedía ver a sus hijos de una manera respetuosa, sin exigir, sin manipular. «Puedes venir a almorzar el domingo», le dije. «Pero Carmen, la primera vez que yo sienta que estás tratando de manipular a los niños o de usar la visita para otros propósitos, se acaba». «Entendido. Gracias, mamá». El domingo llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Diego había estado preguntando por su mamá con más frecuencia últimamente, y Sofía, aunque más pequeña, también había empezado a mencionar mami en sus juegos. Carmen llegó a las 12 en punto con un ramo de flores para mí, regalos simples para los niños, no los juguetes caros y excesivos de antes, sino libros para colorear y crayones. «Mami», gritó Diego corriendo hacia ella. Sofía fue más cautelosa, escondiéndose detrás de mis piernas antes de finalmente acercarse. Durante el almuerzo, Carmen fue diferente. Escuchaba realmente cuando los niños hablaban. Les hacía preguntas sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre sus programas favoritos de televisión. No trató de sobornarlos con promesas de juguetes o salidas especiales. Lo más importante, no hizo ningún comentario negativo sobre mí. No trató de explicar por qué había estado ausente y no hizo promesas que no podía cumplir. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el jardín, Carmen y yo nos sentamos en la cocina con café. «Se ven felices», me dijo, observando a Diego y Sofía a través de la ventana. «Lo están. Tardaron un tiempo en adaptarse, pero ahora se sienten seguros». «¿Te han preguntado por mí?» «Sí. Les he dicho la verdad de manera apropiada para su edad».
que mami cometió errores y está aprendiendo a ser mejor. ¿Y sobre Roberto? Diego sabe que Roberto no puede visitarlos por ahora. Sofía es muy pequeña para entender completamente. Carmen asintió. Es mejor así. Roberto no era un buen modelo a seguir para ellos. ¿Has iniciado el proceso de divorcio? Sí. Debería estar finalizado en los próximos 2 meses. Pasamos el resto de la tarde en relativa paz. Carmen leyó cuentos a los niños, jugó con ellos en el jardín y se despidió con abrazos y promesas de volver el próximo domingo. Después de que se fuera, Diego me preguntó, «Abuela, ¿mami se está portando bien ahora?» «Está tratando de portarse mejor, mi amor. ¿Crees que algún día podamos vivir juntos otra vez?» Esa pregunta me había quitado el sueño durante semanas. No lo sé, mi cielo. Pero por ahora, lo importante es que estemos bien aquí. ¿No crees? Diego me abrazó. Sí, me gusta vivir contigo, abuela. Ahora, mientras los veo jugar en el jardín, siento una paz que no había experimentado en años. No es la paz de antes, esa paz inocente de cuando confiaba completamente en Carmen. Es una paz más madura, construida sobre la experiencia y la sabiduría. He aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites duros, que proteger a las personas que amas puede significar pelear contra las personas que también amas, que la familia no siempre es santuario, y que a veces los enemigos más peligrosos son los que duermen bajo tu propio techo. Pero también he aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la edad es solo un número cuando tienes la razón de tu lado, y que la inteligencia y la paciencia siempre vencen a la prisa y la codicia. Mi historia se ha vuelto famosa en Internet. Recibo mensajes de abuelas de todo el mundo que me cuentan historias similares. Mujeres mayores que han sido manipuladas, extorsionadas o abusadas por sus propios hijos adultos. Me piden consejos, me agradecen por haberles dado esperanza. He decidido usar esta plataforma para algo bueno. Cada semana, publico videos educativos sobre los derechos de los adultos mayores, sobre cómo reconocer el abuso financiero, sobre recursos legales disponibles para las abuelas en situaciones similares a la mía. Si estás viviendo algo parecido a lo que yo viví, les digo a mis seguidoras, quiero que sepas que no estás sola, y que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es tuyo. También he establecido un pequeño fondo de ayuda legal para abuelas que necesitan asistencia pero no pueden pagarla. Con las donaciones de las personas que han seguido mi historia, hemos ayudado a 12 abuelas a recuperar la custodia de sus nietos en situaciones de abuso. Carmen continúa viniendo los domingos. Lentamente, muy lentamente, estamos construyendo una nueva relación. No será nunca como la relación madre-hija que teníamos antes. Esa confianza ciega está rota para siempre. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo más honesto y equilibrado. Diego está floreciendo en el colegio. Sus maestras me dicen que es un niño inteligente y empático, siempre dispuesto a ayudar a los compañeros que necesitan apoyo. Sofía habla más cada día y ha empezado a llamarme mami abuela, una mezcla que me derrite el corazón. Por las noches, cuando los niños ya están dormidos, me siento en mi sala, la misma sala donde Carmen intentó robarme la vida, y reflexiono sobre todo lo que ha pasado. No voy a mentir y decir que no hay días difíciles. Criar niños pequeños a los 73 años no es fácil. Hay momentos cuando mi cuerpo me recuerda que no tengo 40 años, cuando la artritis en mis manos hace que abrir un frasco sea una lucha, cuando me quedo sin aliento persiguiendo a Sofía por el jardín. Pero cada risa, cada abrazo, cada te quiero, abuela, me recarga la energía como si fuera una mujer de 30 años otra vez. He aprendido que el propósito no tiene edad de retiro, que mientras tengas algo por lo que vale la pena luchar, siempre tendrás la fuerza para hacerlo. Diego me preguntó la semana pasada si yo era una superhéroe. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque cuando mami y papi fueron malos contigo, tú los venciste como los superhéroes vencen a los villanos en las películas. Me reí. No soy una superhéroe, mi cielo. Solo soy una abuela que ama mucho a sus nietos. Pero ¿cómo supiste qué hacer? Porque a veces, cuando amas a alguien tanto que duele, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Esa conversación me hizo pensar en todas las mujeres que me han escrito, todas las abuelas que se sienten perdidas y sin poder ante hijos manipuladores o familiares abusivos. Si tú, que estás escuchando mi historia, te encuentras en una situación similar, quiero que recuerdes algo. Tienes más poder de que crees. Tienes más recursos de los que imaginas. Y definitivamente tienes más fuerza de la que tus abusadores esperan.
La edad no es debilidad. La experiencia es poder. Y el amor verdadero, no el amor ciego, sino el amor sabio es la fuerza más poderosa del universo. Hace una semana, recibí una llamada que me cambió la perspectiva completamente. Era de una productora de televisión que quería hacer un documental sobre mi historia. No para sensacionalismo, sino para crear conciencia sobre el abuso de adultos mayores y para inspirar a otras abuelas a defenderse. Doña Lucía, me dijo, su historia representa algo muy importante. Representa el momento cuando una víctima decide que ya no va a hacerlo más. Acepte participar en el documental con una condición, que parte de los ingresos fuera destinada a programas de asistencia legal para adultos mayores. El documental se estrena el próximo mes. Se va a llamar La Abuela Guerrera, cuando el amor requiere coraje. Mientras termino de contar esta historia, Diego y Sofía entran corriendo a la casa, cansados de jugar, con las mejillas rojas y sonrisas enormes. Abuela, dice Diego, ¿puedes contarnos un cuento antes de la cena? Por supuesto, mi amor. ¿De qué quieren que sea el cuento? De una abuela valiente, grita Sofía. Me río y los abrazo a ambos. Está bien. Les voy a contar el cuento de una abuela que aprendió que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Mientras los llevo hacia el sofá donde tantas batallas se han librado y tantas victorias se han ganado, siento una gratitud profunda por este momento. Por esta segunda oportunidad de ser madre, por esta oportunidad de criar a estos niños preciosos, por esta oportunidad de ser un ejemplo de que la justicia existe cuando tienes el coraje de pelear por ella. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Y recuerda, no importa qué edad tengas, no importa quién trate de aprovecharse de ti, siempre tienes el derecho de defenderte. Siempre tienes el derecho de pelear por lo que es tuyo. Y siempre tienes el derecho de proteger a las personas que amas. Soy Lucía Mendoza, tengo 73 años y soy una abuela guerrera. Esta es mi historia. Y si necesitas inspiración para escribir la tuya, ya sabes dónde encontrarme. Cuando una abuela lucha por sus nietos, no hay fuerza en el mundo que la pueda detener.